Hay una frase que millones de personas nunca escucharon de sus padres. No es te quiero, no es estoy orgulloso de ti. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de decir. Me equivoqué, lo siento. Y si creciste en una casa donde eso nunca pasó, este video es para ti. Porque lo que voy a contarte no lo vas a encontrar en tus libros de autoayuda que te dicen perdones y sigas adelante. Esto es lo que realmente pasa dentro de ti cuando tus padres nunca se disculparon y por qué sigue afectándote hoy. Cuando un padre comete un error grave, ya sea humillarte frente a otros, ignorarte emocionalmente, compararte, castigarte injustamente o simplemente no estar, el daño inicial duele. Pero lo que te convierte en una herida profunda no es el evento en sí, es el silencio que vino después. La psicología del desarrollo nos enseña que los niños no solo necesitan amor, necesitan reparación, que cuando algo se rompe, alguien lo repare. Cuando un padre reconoce el error, le envía al hijo un mensaje crucial: tu dolor es real, lo que sentiste importa, yo puedo equivocarme y aún así seguir siendo seguro para ti. Pero cuando eso no pasa, el niño no llega a la conclusión de que el padre falló. El niño llega a la conclusión de que él falló, que su dolor no era tan importante, que sus emociones eran exageradas, que pedir justicia era un error. Y esa conclusión instalada a los 6, 8 o 10 años se convierte en el sistema operativo invisible con el que funciona el autoadulto. Lo que eso hace en la adultez, aquí viene lo que nadie te dice claramente. Los hijos de los padres nunca se disculparon, desarrollaron patrones muy específicos, y la mayoría no los reconoce como una consecuencia de eso. Primero, se vuelven expertos en dudar de su propia percepción. Si algo te molesta, tu primer instinto es esto estuvo mal. Tu primer instinto es ¿estoy exagerando? Porque aprendiste que cuando señalas algo injusto en casa, el problema siempre terminaba siendo tú. Segundo, tienen una relación complicada con los conflictos, o los evitan a toda costa porque inconscientemente esperan que señalar un error genere más daño, o explotan de forma desproporcionada porque llevan años acumulando cosas que nunca pudieron decir. Tercero, y esto es el más silencioso, les cuesta recibir disculpas genuinas. Cuando alguien así se disculpa, no saben qué hacer con eso. Se sienten incómodos, desconfiados o no lo creen, porque nadie les enseñó cómo se procesa una reparación real. Cuarto, muchos se convierten en personas que se disculpan por todo, incluso por cosas que no son su culpa, porque aprendieron que disculparse era la única forma de bajar la tensión en casa. La disculpa dejó de ser un acto de responsabilidad y se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Parte 3. El mito del perdón. Fácil. Ahora, seré directo sobre algo que mucha gente no quiere escuchar. El perdón no es el objetivo final, al menos no el perdón que se describe como soltar y ya, porque hay una versión del perdón que en realidad es otra forma de invalidarte a ti mismo, la que dice, mis padres hicieron lo que pudieron, hay que entender su contexto. Y sí, es verdad que ellos también cargaban sus propias heridas. Es verdad que muchos padres no se disculpan porque nadie les enseñó a hacerlo, y esto es real. Entenderlo puede ayudar, pero entender el origen de algo no significa que no te haya hecho daño. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que sí se necesita antes del perdón es el reconocimiento. Reconocer para ti mismo lo que viviste fue real, que tu percepción no estaba distorsionada, que merecías una disculpa aunque nunca la hayas recibido. Esto no es un video que termina diciéndote que todo se resuelve con terapia. Aunque ayuda, la realidad es más incómoda. Algunas heridas no desaparecen, se aprenden a cargar diferente. Lo primero es nombrar el patrón. Cuando notes dudas de tu percepción, pregúntate, ¿estoy dudando porque realmente me equivoqué o porque aprendí que mis percepciones no eran válidas? Esa pregunta sola puede cambiar muchas cosas. Lo segundo es darte permiso de haber necesitado algo que no te dieron, sin convertirlo en identidad, sin quedarte atascado ahí, pero tampoco saltándotelo. Muchas personas van directo al ya lo superé, sin pasar por el duelo real de lo que no fue. Y lo tercero, quizás lo más concreto, aprende a recibir reparaciones. La próxima vez que alguien te ofrezca una disculpa genuina, no la desestimes ni la minimices. Practica quedarte en ese momento incómodo. Tu sistema nervioso no sabe cómo procesarlo todavía, pero puede aprender. No creciste en una familia donde los errores se reparaban. Eso no es un detalle menor de tu historia, es una parte central de cómo funciona tu mundo interior hoy. Pero hay algo que tus padres nunca te dijeron, y alguien necesita decirte ahora. Lo que sentiste fue real. Merecías que te lo reconocieran, y el hecho de que no haya pasado dice algo sobre ellos, no sobre tu valor. No necesitas una disculpa para sanar, pero sí necesitas dejar de convencerte que no la necesitabas.
¿Alguna vez te has acostado en el sofá un domingo por la tarde y, en lugar de simplemente descansar, tu cabeza empezó a funcionar así? Debería estar haciendo algo. Estoy perdiendo el tiempo. Hay gente que aprovecha sus días. ¿Qué tipo de persona soy yo? Si esto te suena familiar, quédate, porque no voy a decirte, merecemos descansar y ya. Esto no le ha servido a nadie. Voy a explicarte qué está pasando realmente en tu cabeza, por qué ocurre y qué puedes hacer con eso sin idealizarlo. Lo que nadie te dice en voz alta. Hay una versión del problema que todos conocen, el workaholismo, la cultura del esfuerzo constante, el hustle culture. Esta narrativa tiene sentido, pero hay algo más profundo debajo que rara vez se nombra. La culpa por descansar no es, en la mayoría de los casos, una consecuencia directa de la productividad. Es una consecuencia de cómo aprendiste a medir tu valor como persona. Si de niño recibiste atención, aprobación o amor de forma condicional, es decir, cuando hacías cosas, cuando producías, cuando eras útil, tu sistema nervioso aprendió algo muy específico, que tu valor no es inherente, que debes ganártelo constantemente. Esto no es una metáfora, es una programación, y cuando te sientas a descansar, esa programación activa una alarma, no un peligro real, pero tu cuerpo no distingue. La trampa de la identidad productiva. Aquí viene algo que puede incomodar. Muchas personas que se sienten culpables por descansar no es que sean muy responsables o muy comprometidas. Lo que ocurre es que han construido toda su identidad sobre el hacer. Soy lo que produzco, soy mi trabajo, soy mis logros. Y cuando dejas de hacer, aunque sea una hora, aparece una pregunta que no tiene respuesta cómoda. ¿Quién soy yo si no estoy haciendo nada? Eso asusta mucho. Y la culpa es una forma de atrapar ese miedo. Es más fácil sentirte culpable por estar tirado en enfrentarte a ese vacío existencial de no saber quién eres sin tus metas. Ojo, no estoy diciendo que seas una persona superficial, estoy diciendo que esto es lo que ocurre cuando el sistema te enseña que desde pequeño el valor viene del rendimiento. El cuerpo no sabe parar. Hay una dimensión fisiológica que tampoco habla lo suficiente. Si llevas meses, años, funcionando en este modo de alerta, con listas de tareas, plazos, exigencias, el sistema nervioso se acostumbra a este nivel de activación. El cortisol, la adrenalina, se vuelven un estado basal. Cuando intentas descansar, el cuerpo literalmente no sabe cómo. Hay una sensación física de incomodidad, inquietud, ansiedad, y la mente interpreta esta comodidad como señal de que algo está mal, como que el descanso en sí fuera el problema, cuando en realidad el problema es que tu sistema nervioso está crónicamente sobreactivado. Entonces descansar se vuelve más estresante que trabajar, y esto no es pereza ni debilidad, es un patrón fisiológico aprendido. ¿Por qué los consejos de date permiso de descansar no funcionan? Porque el problema no es que no sepas intelectualmente que el descanso es bueno. Todo el mundo lo sabe. El problema es que tienes una respuesta emocional y fisiológica automática, que no obedece a lo que piensas conscientemente. Decirle a alguien que se siente culpable por descansar, que se lo merece, es como decirle a alguien con miedo a las alturas que el avión es estadísticamente seguro. Cierto, inútil. Lo que sí funciona, aunque es más lento e incómodo, es empezar a tolerar el malestar del descanso sin huir de él, no eliminarlo, tolerarlo, sentarte con esa ansiedad, con esa sensación de que debería hacer algo y no actuar sobre ella, solo observarla, dejarla estar. Cada vez que haces esto, el sistema nervioso recalibra un poco, no de golpe, poco a poco. Lo realista. No vas a resolver esto leyendo un artículo ni viendo un video. Tampoco vas a resolverlo diciéndote frases positivas frente al espejo. Lo que sí puedes hacer es empezar a hacerte una pregunta diferente. En lugar de preguntarte, ¿qué tengo que hacer hoy? Empieza a preguntarte, ¿qué estoy evitando para sentir cuando necesito estar ocupado constantemente? Esta pregunta es incómoda, pero es la honesta. Y esta abre algo real. Si esto resonó contigo, no es porque seas raro ni porque estés roto, es porque creciste en un sistema que premió el hacer sobre el ser, y desaprender eso lleva tiempo, pero empieza con nombrarlo. Esto es lo que acabas de hacer. ¿Por qué odias que te vean cuando haces algo importante? Hay algo que casi nadie te va a decir directamente, pero que probablemente has sentido muchas veces. Cuando alguien te observa mientras trabajas, estudias, entrenas o creas algo, algo dentro de ti se apaga, te bloqueas.
La concentración desaparece. Y lo peor es que no sabes exactamente por qué. Hay una explicación psicológica real detrás de eso, y entenderla puede cambiar cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. El efecto de la mirada ajena, en 1965. El psicólogo Robert Siahong descubrió algo que llamó facilitación social. La presencia de otros mejora el rendimiento en tareas simples o muy practicadas, pero lo empeora en tareas complejas o que aún estamos aprendiendo. Es decir, si alguien te observa mientras haces algo que ya dominas, puedes rendir mejor, pero si todavía estás aprendiendo o la tarea exige concentración profunda, esa mirada ajena se convierte en carga. ¿Por qué? Porque el cerebro percibe ser observado como una evaluación, y ante una evaluación potencial activa el sistema de alerta, libera cortisol, divide la atención. Una parte de tu mente ya no está haciendo la tarea, está monitoreando cómo te ves mientras la haces. No es timidez, es autoconciencia estratégica. Aquí está el punto donde muchos dan por hecho. Preferir no ser observado no es una señal de inseguridad crónica. En muchos casos, es una respuesta inteligente del sistema nervioso. Las personas que necesitan privacidad para rendir al máximo suelen tener algo en común. Su trabajo interno es profundo. Escritores, programadores, atletas en información, artistas, personas procesando emociones difíciles, todos comparten la necesidad de un espacio donde el error sea seguro, donde el proceso no tenga que justificarse ante nadie. El problema no es que te importe la mirada de otros, el problema es cuando esa mirada empieza a dictar lo que te permites intentar. El costo real, lo que dejas de ser. Aquí es donde se pone serio. Cuando internalizamos demasiado la mirada ajena, dejamos de empezar las cosas que no sabíamos hacer todavía bien. Evitamos el error visible. Nos especializamos solo en lo que ya dominamos, porque es lo único que podemos mostrar sin sentirnos expuestos. Eso, con el tiempo, no es humildad, es parálisis disfrazada de perfeccionismo. La psicóloga Carol Dweck lo llama mentalidad fija, la creencia de que el rendimiento refleja quién eres, no simplemente qué tan practicado estás. Cuando operas desde ahí, ser visto fallando no se siente como un tropiezo, se siente como una revelación de tu valor como persona. Entonces, ¿qué hacer con esto? Primero, distingue. ¿Necesitas privacidad para concentrarte o la necesitas para evitar el juicio? La primera es un hábito de trabajo legítimo, la segunda, una trampa. Segundo, practica exponerte en contextos de bajo riesgo. No tienes que transmitir en vivo mientras aprendes guitarra, pero sí puedes tocar frente a un amigo que no sabe más que tú. El objetivo es no eliminar la incomodidad de ser visto, sino de reducir el poder de esa incomodidad. Tiene poder sobre tus decisiones. Y tercero, recuerda esto. Las personas que más admiras no han llegado ahí siendo observados solo cuando ya eran buenas. Llegaron ahí siendo vistas mientras eran mediocres, torpes, inconsistentes, y siguieron ahí de todas formas. La próxima vez que sientas ese impulso de cerrar la puerta, apagar la cámara o esperar a que no haya nadie cerca de ti para intentar algo, pregúntate si es concentración lo que buscas, o si es la ilusión de que así nadie te va a ver fallar. El fallo no cuenta, cuenta, y también está bien. ¿Conoces a alguien que, cuando la vida se pone difícil, simplemente desaparece? No te avisa, no responde mensajes, se evapora. Y lo más extraño es que no lo hace por maldad. Hoy vamos a hablar de por qué pasa esto, y te adelanto algo. La respuesta va a incomodar a más de uno. ¿Qué está pasando realmente? Primero hay que destruir una narrativa romántica que circula mucho en redes. La idea de que las personas se aíslan bajo estrés son lobos solitarios profundos que necesitan silencio para sanar. Eso suena bonito. La realidad es más complicada y menos poética. Cuando alguien desaparece bajo presión, casi siempre hay uno de estos tres mecanismos en juego. El primero es la regulación emocional deficiente. El cerebro bajo estrés entra en un modo de supervivencia. La corteza frontal, la parte que nos permite razonar, comunicar y conectar, literalmente reduce su actividad. Lo que queda a modo activo es el sistema límbico, miedo, impulso de reacción. Para muchas personas, el aislamiento no es una elección consciente,
Es una respuesta automática de que aprendieron en algún momento de su vida para no colapsar. El problema es que funciona a corto plazo y destruye vínculos a largo plazo. El segundo mecanismo es el apego evitativo, la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y aplicada por décadas de investigación. Nos dice que los patrones relacionales que aprendimos en la infancia se repiten en la adultez, especialmente bajo presión. Las personas con apego evitativo aprendieron, muy temprano, que pedir ayuda no servía de nada, que mostrar vulnerabilidad era peligroso, o depender de otros traía consecuencias. Entonces, cuando el estrés sube, activan su modo más primitivo. Se bastan a sí mismos, o al menos eso creen. El tercero es la vergüenza. Este es el que menos se habla. Muchas personas no desaparecen porque no les importas. Desaparecen porque sienten que si te muestran en qué estado están, vas a juzgarlas, abandonarlas o a verlas diferente. La desaparición es, paradójicamente, una forma de proteger la relación, una lógica rota, pero lógica al fin. Lo que no te cuentan los contenidos motivacionales. Ahora la parte incómoda. Mucho contenido en Internet romantiza esto. Respeta su espacio, es su proceso. Los fuertes se retiran en silencio. Y hay algo de verdad ahí, pero también hay una trampa enorme. Normalizar la desaparición como estrategia de manejo emocional tiene un costo real. Las relaciones se erosionan, la confianza no se rompe de golpe, se gasta. Cada vez que alguien desaparece y vuelve como si nada, deja una pequeña fractura, y las personas del otro lado aprenden a no contar con ellas, a no invertir, a protegerse también. Además, el aislamiento bajo estrés frecuentemente amplifica los problemas en lugar de resolverlos. Sin perspectiva externa, sin conversación, la mente tiende a magnificar las amenazas. Lo que pudo resolverse con una conversación se convierte en una narrativa catastrófica en la persona que se destruyó sola, en silencio. ¿Qué hacer si eres tú quien desaparece? La primera pregunta que tienes que hacerte, honesta, ¿estás tomando espacio para procesar o estás evitando una conversación que te da miedo? Hay una diferencia enorme entre las dos. Si genuinamente necesitas tiempo, comunícalo. Estoy en un momento difícil, necesito unos días, no es contigo. Eso es salud. Desaparecer sin decir nada es transferirle tu angustia a la otra persona en forma de silencio. Y a largo plazo, si este patrón se repite, no es una peculiaridad de tu personalidad, es una habilidad que nunca desarrollaste, tolerar la vulnerabilidad frente a otros. Y esto tiene solución, pero requiere trabajo real, no solo contenido de autoayuda. Y si eres quien espera, entiende el mecanismo, no para justificarlo, sino para no tomarlo personal, pero también pon límites claros desde la honestidad. Entiendo que necesitas espacio, y yo necesito saber que sigues aquí. No es un ultimátum, es una necesidad legítima, porque el amor real, la amistad real, no sobrevive solo de buenas intenciones, sobrevive de presencia, especialmente cuando cuesta. La próxima vez que alguien desaparezca de tu vida, ya sabes lo que está pasando por detrás. Si eres tú quien desaparece, también lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Alguna vez te has dado cuenta que la persona que menos te hace caso es exactamente la que más espacio ocupa en tu cabeza? No es coincidencia, no es mala suerte, y definitivamente no es amor, es psicología pura. Y hoy te voy a explicar exactamente qué está pasando en tu cerebro cuando caes en ese patrón. Porque esto no es un video para romantizarlo, es para que lo entiendas, lo reconozcas en ti mismo y puedas salir de él. El cerebro que confunde el dolor con el deseo. Cuando alguien te ignora, tu cerebro interpreta esa ausencia como una amenaza, y ante las amenazas el cerebro no se relaja, se activa. Libera cortisol, aumenta el estado de alerta y empieza a obsesionarse con resolver el problema. ¿Y cuál es el problema? Conseguir la validación de esa persona. Esto tiene un nombre, refuerzo intermitente. Es el mismo mecanismo que te hace adicto a los juegos de al azar. Cuando alguien te da atención de forma impredecible, a veces sí, a veces no, tu cerebro entra en un modo de búsqueda constante. Cada mensaje respondido se convierte en una pequeña dosis de dopamina. Cada vez que te ignoran, la necesidad de obtener esa dosis se vuelve más intensa. No es que esa persona sea especial, es que tu cerebro está atrapado en un ciclo de recompensa impredecible. Lo que realmente estás buscando. Aquí viene la parte incómoda. Muchas veces la atracción hacia alguien que te ignora no tiene nada que ver con esa persona.
tiene que ver contigo y con algo mucho más antiguo. Las investigaciones en apego emocional muestran que las personas con apego ansioso, que generalmente se desarrolla en la infancia cuando el amor fue inconsciente o condicional, tienden a encontrar más emocionante a alguien frío o distante, no porque sea sano, sino porque se siente familiar. El cerebro confunde lo conocido con lo correcto. Si de niño tuviste que ganarte el afecto de alguien importante, probablemente de adulto interpretes que tener que ganarte ese amor como señal de que vale la pena. La persona accesible, constante y genuinamente interesada en ti puede sentirse aburrida, incluso sospechosa. ¿Por qué me da tanto si no me ha costado nada? Eso es intuición. Eso es una herida disfrazada de preferencia. ¿Por qué no es romanticismo? Es evitación. Hay otro ángulo que rara vez se menciona. A veces buscamos personas que no estén disponibles porque, en el fondo, tampoco nosotros queremos estarlo del todo. Es más fácil desear a alguien inalcanzable que arriesgarse a tener una intimidad real, donde sí podrías ser rechazado de verdad, donde tendrías que mostrarte vulnerable de verdad. La persona que te ignora te mantiene a salvo, nunca llega tan cerca como para verte de verdad. ¿Y ahora qué? Reconocer el patrón no lo elimina de un día para otro, pero es el primer paso real. La próxima vez que sientas esa atracción intensa hacia alguien que no te corresponde, hazte una pregunta honesta. ¿Me atrae esta persona o atrae la posibilidad de finalmente conseguir lo que siento que no merezco recibir fácilmente? La respuesta puede cambiarlo todo.